y anhelaban las ollas nuevamente de Egipto. Aquí el Señor le recuerda a Josué algo: como prometía Moisés, os he entregado todo lugar que pise la planta de vuestro pie. O sea que el Señor le estaba recordando a Josué. Ya Moisés había muerto. Moisés no pudo entrar a Canaán. ¿Saben por qué? Porque el pueblo lo fastidió tanto que lo llevó a un estrés. Y él cometió un pecado por la presión de esa tremenda multitud. Eran tantos problemas, tantas quejas, era tanta incertidumbre, un pueblo duro de corazón, le faltaba fe, y entonces se quejaban contra Moisés y le decían, cada vez que pasaban una prueba, le decían: para eso fue que nos trajiste aquí, para que muriéramos de sed en este desierto. Mejor fuera que nos hubiéramos quedado en Egipto. Queremos ir a Egipto, preferimos morir en Egipto otra vez como esclavos que estar aquí. Y Moisés siempre estaba allí. Él, en su parte humana, hubo un momento en que ellos lo estresaron mucho. El Señor le dio una orden, que de una gran peña que había allí en aquel lugar desértico, él, con solo hablarle a la peña vertería, emanaría agua para mitigar la sed de toda esa gente. Ahí estaba Moisés, pero Moisés no obedeció lo que Dios le... Solamente bastaba que él le hablara a la roca para que la roca vertiera agua, pero Moisés agarró su vara y con un poco de ira, con bastante ira más bien, golpeó 2 veces esa roca. ¿Os haremos salir agua de la roca? Golpeó duro, ¿verdad? Realmente no era Moisés el que estaba haciendo el milagro, era Dios. Os haremos. Ahí se entretejió orgullo en él, suficiencia. Y entonces, virtualmente, él estaba haciendo como que lo que estaban diciendo los israelitas era cierto. Tú nos sacaste de Egipto y nos trajiste aquí, Moisés, para morir. No, no fue Moisés, fue Dios el que los sacó de Egipto. Y era Dios quien tenía que hacer ese milagro, y Moisés no atribuirse esa gloria que le pertenecía a ¿quién? A Dios. Y por ese pecado Moisés muere sin entrar a Canaán, Pero ahora, entonces viene el sucesor de Moisés, Josué, y a este se le encargaría la introducción de ese pueblo numeroso a Canaán. Y le recuerda a Dios a este hombre, le dice: como prometía Moisés, os he entregado todo lugar que pise la planta de vuestros pies. Mire qué tremenda promesa. Ya era un hecho en Dios que esa tierra le pertenecía al pueblo de Israel. Ya le pertenecía al pueblo de Israel. Israel tenía derecho a esa tierra. Pero había un obstáculo: tenían que pasar el Jordán. El río Jordán era un río correntoso, profundo, caudaloso, ancho. Y el Jordán dividía al pueblo de Israel, a los de Jericó, a los de Canaán, naciones idólatras. ¿Por qué el Señor le dijo a Josué que todo lo que pise la planta de tu pie será la herencia del pueblo de Israel? ¿Por qué? Porque estas naciones idólatras habían llenado la copa de la ira de Dios. Habían ido tan profundo en la maldad. Ellos eran injustos, crueles, tiranos. Querían establecer un imperio para esclavizar a las naciones. Y ellos ofrecían a sus hijos a los ídolos, los pasaban por fuego. Tremendo, había mucha injusticia, mucha maldad, sobremanera. Entonces Dios se había retirado de ellos, y ahora esas tierras eran por derecho del pueblo de Israel. Eran por derecho. Por eso le dice: todo lo que pise la planta de vuestros pies os he entregado. Qué tremendo, os he entregado.
Esta experiencia del pueblo de Israel nos debe hacer reflexionar a nosotros sobre la fe que debemos tener en momentos de crisis. Ahí estaba el Jordán, ahí estaba la vasta multitud, solo tenían que ¿qué? Creer, solo tenían que creer y pasar a poseer esa tierra. Dios tenía estipulado hacer un tremendo milagro, un despliegue formidable de su poder, y le indicó a Josué que preparara a los sacerdotes y que de cada tribu de Israel nombraran a un representante. Los sacerdotes iban delante, luego iban también aquellos 12 hombres que representaban a cada tribu, y la orden era que se metieran en el Jordán, Ellos debían llevar el arca del pacto, donde se manifestaba el poder de Dios. Y cuando los sacerdotes se metieron, allí en el río ocurrió el milagro. Las aguas se separaron. Y mientras que los sacerdotes y los representantes, los dignatarios del pueblo de Israel estaban allí, todo el pueblo pasó. Este milagro asombroso llenó de pánico a las otras naciones, llenó de pánico a ellos. Ellos se llenaron de temor y terror ante el poder majestuoso de Jehová. Dios es poderoso. Él hoy quiere abrir también paso en medio de las circunstancias difíciles. Pero, ¿saben una cosa? Me llama la atención nuevamente que recordemos esta promesa y estas palabras. Dice: vuestro territorio será desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el gran mar donde el sol se pone. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y entonces ahí es donde viene nuevamente el consejo: esfuérzate y sé valiente. Yo creo que esas palabras son para nosotros hoy también. Esfuérzate y sé valiente. Yo me puse a pensar en ese esfuérzate y lo apliqué, tratando de aplicarlo a mi vida, y lo pude traducir de la siguiente manera: Freddy, esfuérzate en prestar un buen servicio en la compañía. Esfuérzate en avanzar hacia adelante. Esfuérzate en dar un buen data enter. Esfuérzate en abrir tiendas reales, tiendas que verdaderamente den producción. Esfuérzate, sé valiente, esfuérzate, avanza. Nosotros no debemos ser mediocres en el trabajo, debemos tratar de hacer el trabajo bien hecho, cosas que verdaderamente sean productivas para nosotros. Esfuérzate. Yo creo que cada uno de nosotros puede pensar la manera en que nos podemos esforzar, ¿no?, para lograr la excelencia. Cuando llegues a la tienda, esfuérzate en presentar un rostro amable, sonriente, cortesía cristiana, ¿verdad? Esfuérzate en saludar con entusiasmo. Esfuérzate, si no ves la cajita, en poner la cajita nuevamente. Esfuérzate en reemplazar el póster que ya está un poquito ajado, o el que no está. Esfuérzate. Hay personas que van a las tiendas y no ven el póster. Ellos necesitan mi información. Esfuérzate en hacer las cosas como deben ser hechas, en ir a la tienda, en lograr la colección. Yo creo que Dios nos está haciendo un llamado para que nosotros venzamos el egocentrismo. Hay veces nosotros vivimos un poquito más pendientes de lo nuestro, defendemos lo nuestro, protegemos lo nuestro, pero tenemos que desprendernos y servir y pensar en la felicidad de todos, en el éxito de todos. Esfuérzate, dice la palabra, por tener buenas relaciones humanas. Esfuérzate por cada día alcanzar la excelencia, un buen carácter cristiano. Esfuérzate por tener buenas relaciones con tus hijos, con tu pareja. Esfuérzate, dice la palabra. Esfuérzate. Nosotros hoy necesitamos apropiarnos de ese mensaje.
y debemos verdaderamente esforzarnos por hacer mejor cada día las cosas. Y en tiempos de dificultad, recordar que necesitamos una fe que obre. No es una fe que se cruza de manos, es la fe que cree en la promesa, pero es la fe que también trabaja, ¿verdad? No solamente suspirar,